Buenos días, niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de la clase de hoy, esta es la clase de lenguaje LOA número 6. Les voy a leer el LOA y luego vamos a empezar a trabajar en lo que nos convoca. El LOA dice: leer independientemente y comprender textos no literarios, cartas, biografías, relatos, recetas, noticias, etc., para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión, extrayendo información implícita o explícita, haciendo inferencias a partir de la información del texto, de sus experiencias y conocimientos, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su opinión con información del texto o de sus conocimientos previos. Bien, nosotros en la clase anterior estuvimos hablando, en clase, en la clase anterior estuvimos hablando de la noticia, ¿no es cierto? Dijimos que la noticia es un texto no literario que su función principal es informar. Vimos cómo se compone una noticia que tiene epígrafe, titular, bajada, cuerpo de la noticia, pie de foto, etc. Primer párrafo, LED, etc. También dijimos que la noticia responde a varias preguntas. ¿Cómo ser? ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? En definitiva, son aproximadamente 6 preguntas a las que responde la noticia. Después ustedes hablamos también, tenían que contestar algunas preguntas en su día de trabajo y también hablamos sobre la receta, que la receta también es un texto no literario cuya función, que no tiene un destinatario preciso, pero cuya función es ayudarnos a preparar alguna receta, algún plato que necesitemos realizar. O sea, la receta es un texto instructivo. Nos ayuda a realizar algo que no sabemos hacer y nos explica paso por paso qué debemos hacer y cómo. Bien, yo les di una tarea con respecto a eso y todavía no me ha llegado ninguna foto de la preparación que han hecho en casa. No necesitan una preparación difícil, no necesitan tantos ingredientes, solamente pueden realizar una receta sencilla. También deben escribir en en la guía de trabajo una receta que les ayude su mamá. Bien, esto fue el repaso de la clase anterior. Para nuestra clase de hoy vamos a hablar de la biografía. ¿Han escuchado ese término? ¿Han escuchado? Se muere algún personaje importante y todo el mundo recurre a la biografía de ese personaje. ¿Quién era? ¿Qué tiene que tener una biografía? La biografía es la historia de una persona en particular. La historia de una persona es la historia de toda su vida hasta el día, desde que nace hasta que muere. Muchas veces hemos visto biografías de personas que aún no han muerto, pero hasta la fecha en que se termina la biografía es los acontecimientos que se relatan. Entonces, la biografía es la historia de una persona. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo estaba compuesta su familia? También la biografía debe tener hitos principales de la persona. Por ejemplo, ¿dónde estudió? ¿A qué universidad fue? ¿Qué título tiene? O si no tiene ninguno, también se menciona.
También se dice cuándo y dónde falleció si el caso lo amerita. También puede ser la biografía de una persona que aún esté viva. Por eso es importante que aprendamos a leer este tipo de textos no literarios. A lo mejor nos va a ser difícil o tal vez un poquito aburrido. ¿Qué me importa a mí, por ejemplo, la vida de una persona? Pero ustedes van a leer alguna biografía de algún personaje que a ustedes les interese. Por ejemplo, a mí me gustaría que buscaran la biografía de algún escritor famoso o no tan famoso que a ustedes les guste o que ustedes quieran. Así que van a leer una biografía y van a anotar las cosas principales que ella contiene. Segundo, también vamos a hablar durante esta clase de la autobiografía. ¿Qué significa una autobiografía? Auto se refiere a la persona misma, es decir, yo también puedo escribir mi autobiografía, que es mi propia historia. Yo escribo mi propia historia. Por ejemplo, es la historia de mi vida, como yo la quiera contar. Cuándo nací, dónde nací, quiénes eran mis padres, a qué se dedicaban, dónde estudié, con quién me casé, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una autobiografía, es una historia que yo puedo ir contando. Por ejemplo, podemos leer alguna autobiografía de alguna persona en particular. Y la tarea que yo les voy a dar para esta clase va a ser que ustedes escriban su autobiografía. ¿Qué debe tener? Su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Verónica Leiva. Nací en Chillán el 1 de diciembre de Estudié en tal lugar. Eso es lo que debe tener la biografía. Mis padres se llaman, etcétera. A mí me gusta realizar tal cosa. Entonces, esa es la información de mi persona. Ustedes van a escribir su propia autobiografía. Es un texto. Recuerden, la autobiografía es un texto no literario y van a realizarlo en una hoja de cuaderno. Pueden escribirlo y adjuntarlo en una hoja con la guía de trabajo o también pueden escribirlo en el cuaderno y me mandan la foto respectiva a mi correo o al WhatsApp. Entonces, hoy día conversamos de dos cosas importantes que son la biografía y la autobiografía. La biografía es una historia de una persona que la escribe otra persona, que cuenta los hitos más importantes de la vida de esa persona. Y la autobiografía es la historia personal de la vida de cualquier persona. Cualquier persona puede escribir su autobiografía. Así que yo te invito que empieces ya, tomes lápiz, papel, cuaderno y comiences a escribir. Tiene que tener tu nombre, fecha, día, mes y año de tu nacimiento. Debe tener los nombres de tu papá y de tu mamá. ¿Quiénes son tus papás? ¿A qué se dedican? ¿Qué cosas te gusta hacer a ti? Y también es importante que pongas dónde
estudias. Así que manos a la obra. Te invito a realizar esta tarea. Entonces, nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo grande y ponte a trabajar. Nos vemos.